Introducción a Colosenses, a los santos y fieles en Cristo. Eso es lo que vamos a tratar hoy de meditar juntos. Gloria a Dios, estamos empezando una nueva serie y yo creo que va a ser muy edificante. Cada vez que iniciamos siempre hay una expectativa, yo creo, y bueno, al menos yo tengo esa expectativa, espero usted también, de que Dios nos va a hablar algo nuevo, algo interesante, y no solo interesante, sino edificante, desafiante, reconfortante y bueno, todo lo bueno que termina en tante, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, ¿qué le parece si abrimos nuestras Biblias? Ya no digo Filipenses, la semana pasada fue, el final ya es Colosenses y vamos a iniciar Colosenses leyendo los primeros 2 versículos. Solo queremos empezar con esto porque hay mucho sobre el contexto histórico y bueno, varias cosas antes de irnos directo al texto. Y vamos a pensar y leer aquí la escritura. Primero, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, John MacArthur describe este tiempo que vivimos usted y yo como... Él menciona 4 cosas, voy a empezar en la introducción con 3 cosas, pero él define como que vivimos en una era de ciencia, en una era de ecumenismo y en una era de pragmatismo. Al final vamos a hablar de una cuarta que es escatológicamente hablando, o de escatología, pero eso vamos a verlo hasta el final, en conclusión. Pero mira, primero, nuestra era es una era de ciencia, vamos a pensar eso. Hay muchos avances en la tecnología en nuestros días, impresionantes. Basta con ver un poco las noticias, sobre todo ahora últimamente con la inteligencia artificial, todos los tremendos avances. Para bien o para mal, de verdad es impresionante, ¿sí? lo que el hombre está llegando a lograr. Y surgen las preguntas, ¿verdad? En medio de todo este ambiente donde la tecnología predomina, donde la ciencia predomina, surgen las preguntas como, ¿cómo se relaciona Dios con este universo? Hay otra pregunta que el mundo puede hacerse, o el hombre científico, o el hombre lleno de ciencia, tecnología. ¿Dios dónde está? ¿Es Dios parte del universo o Él creó el universo? Hay una corriente que se llama panteísmo, si usted la investiga. Panteísmo dice esto: el universo, la naturaleza, el mundo entero es lo mismo que Dios. O sea, Dios está en todos lados, ¿sí? Entonces no hay distinción entre el mundo y Dios, es lo mismo, ¿sí? Eso es una herejía, es una mentira. ¿Qué es Dios con la creación? Dios es el creador, ¿sí? ¿Qué es Dios con respecto al universo? Dios creó el universo. En este mundo lleno de ciencia también resulta la pregunta de si el universo evoluciona o fue simplemente creado. Pues ¿sabes qué? Colosenses responde esto. Colosenses responde en Colosenses 1:16, porque en Él, escucha esto, en Él fueron creadas todas las cosas, creadas, ¿escuchas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, no es Él existiendo en todo, no, Él lo creó, ¿sí? Entonces, en un mundo lleno de ciencia, esto es lo que nos dice la Escritura: por Él, para Él, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Entonces, en un mundo de ciencia tenemos respuesta en la Escritura para eso, ¿sí? Este te puede servir, Gera, para tu explicación. Nuestra era número 2 ahí habla del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo, verdad? Vivimos en un tiempo donde mucha gente, hermano, o muchos organismos, organizaciones, están tratando de unificar, ¿sí?
Si usted lo ve en el ambiente político, ¿verdad? Hacen alianzas y logran muchas cosas. Pero hablando también de la religión, hay muchas religiones, sobre todo el ecumenismo va más para ese lado, religiones que dicen, vámonos juntando, vamos estableciendo una base de todo lo que tenemos en común y de ahí partamos, seamos uno. Y a veces esto usan la Biblia para eso, ¿verdad? Sin embargo, me gustó cómo John MacArthur lo dice, no puede haber unidad aparte de la verdad, ¿sí? Entonces no podemos construir una unidad verdadera aparte de lo que dice la Biblia, aparte de lo que es verdad, ¿sí? Estas uniones, estas, digamos, organizaciones o esfuerzos de comunidad de hacer uno, no funcionan cuando forman o se están basando en algo que está lejos de la verdad. No puede funcionar, ¿sí? Colosenses, hermanos, nos da la perspectiva de cómo Dios tiene una iglesia, sí, una iglesia. Nos habla de qué es o cómo es y que solo hay una verdadera iglesia cuya cabeza es Cristo, ¿sí? Y Colosenses otra vez nos habla de esto. Mire, ahí en Colosenses 1:18, y Él, Jesucristo, está hablando, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, este cuerpo, esta unidad, no lo va a formar un hombre. Cristo es la cabeza, ¿sí? Estos organismos tratan de poner jerarquías, dice, sabes, mira, este es el más viejo en esto, o más experimentado, es la que tiene más gente, bueno, vamos a ponerlos a ellos como líderes. No, la iglesia verdadera cuya cabeza es Cristo, ¿sí? Dice ahí la Escritura, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, escucha, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga, dice, la preeminencia. Colosenses nos da también, ¿sabes una cosa? La verdadera identidad de Jesús. Este tipo de esfuerzos de unificar, buscan personajes, digamos, que concuerden entre ellos. Y a la hora de tratar de hacer estos esfuerzos ecuménicos, tristemente, hermanos, están viendo, cuando en algunos casos utilizan a Jesús o el cristianismo, van a ver a Jesús como un gran líder. Pero Jesús no es solo un gran líder, ¿sí? Jesús es más que un solo líder. Él es, dice la Escritura en 1:15 de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En el capítulo 2, versículo 9, porque en Él, escucha esto, en Él, está hablando de Jesús, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, Cristo es Dios, ¿sí? Entonces Jesucristo es más que un solo líder. Pero ¿qué pasa, verdad? Lo hemos visto aún en gente de autoridad, ¿verdad? Que dicen, sí, yo soy cristiano y de verdad honro al Señor Jesús como un gran líder, alguien que cambió la historia, que marcó la historia. Pero tú ves sus conductas, su estilo de vida y nada que ver, puras revolturas, ¿verdad? Ahorita te dicen que es cristiano, ya después lo ves con chamanes, con gente de todas las religiones, con el fin y el propósito de quedar bien con todos. Entonces, cuando estos esfuerzos se buscan, hermano, cuando la gente se involucra en esto, termina en herejías horribles, hermanos, y bueno, presentando una identidad falsa de quién es Jesús. Entonces ya vimos, para nuestra sociedad o esta era en la que vivimos de ciencia, la palabra de Dios tiene respuesta. Para esta era de ecumenismo, de tratar de hacer comunidad en lo que es la religión, también la Biblia nos habla. Y también vivimos en una era de pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Cuando la gente escucha hablar de religión o de filosofía, la gente dice, ok, tú me explicas todo esto. Vamos a ser prácticos, ¿verdad? Podemos pensarlo. El pragmatismo es eso. Dice, voy a creer o lo que tú dices es verdad si funciona. Si no funciona, no es verdad. Pues Colosenses también dará respuestas a esto,
¿sí? Definitivas, ¿sí? Cuando pensamos en la obra de Cristo en una persona, en alguien que decide vivir para Cristo y entregar su vida a Cristo, Colosenses y a través de toda la Biblia encontramos aplicaciones prácticas, ¿sí? Resulta ser que el hombre está acostumbrado en esta etapa o en este tiempo de pragmatismo que todo lo quiere de ya, ¿sí? Entonces la Escritura nos va a enseñar mucho. Ahorita no le voy a dar textos de esto porque Colosenses tiene mucha aplicación práctica. Los capítulos 3 y 4 tienen muchos ejemplos prácticos. Vamos a ver que ahí habla de la familia, del trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Bueno, viene aplicaciones en todos lados, ¿sí? La carta de los Colosenses, hermano, en resumen, usted y yo nos vamos a dar cuenta que en todo esto Cristo es suficiente, ¿sí? Si hablamos en un mundo lleno de ciencia, Cristo es la respuesta. Si hablamos en un mundo donde todos quieren aportar o poner su opinión y construir una nueva religión, no, Cristo es la respuesta. No tratemos de inventar las cosas. Ya está definido, Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos cambiar eso, ¿sí? Cristo es suficiente, hermano, en un mundo pragmático también. Nos daremos cuenta entonces que Cristo es suficiente para nuestra salvación y para vivir en el propósito con el cual Dios nos creó, ¿sí? Así que yo quisiera invitarte, vamos a empezar una introducción breve a lo que es esta carta. Y yo anotaba ahí una aventura nueva, edificante, refrescante y motivante, ¿sí? Esa es la intención, que nos edifiquemos, que nos refresquemos. Ya vienen tiempos de frío, entonces yo creo también hasta eso. Y motivante, sí, nos debe motivar, hermano, porque como cristianos nos vamos a enfrentar a preguntas, a situaciones donde nuestra fe se verá cuestionada, que usted y yo estemos listos para responder. Que usted y yo conozcamos la verdadera identidad, quién es Jesús, ¿sí? No lo que la gente está diciendo allá afuera, oh sí, un gran hombre, sí, antes y después de Cristo, ¿verdad? No, eso no es todo lo que Jesús vino a hacer, ¿sí? Jesús hizo mucho más que eso. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y pedimos al Espíritu Santo nos guíe en este nuevo trabajo que estamos adquiriendo, que se llama Colosenses. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay edificación. Hay esa frescura, hay esa motivación para nuestra alma. Señor, hemos creído que tu palabra es verdad y que tu palabra es útil, que tu palabra discierne, que tu palabra es efectiva, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es inspirada, que no deja de ser, que permanece para siempre. Y Señor, aunque esta carta se escribió hace muchos años, hoy sigue siendo una carta actual para nuestra edificación y para nuestro ejemplo y para que proclamemos al Cristo que es completamente suficiente. Pido, Espíritu Santo, que a cada uno de mis hermanos, conforme a su entendimiento, les sea revelado el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Espíritu Santo, guíanos a través de esta serie, que podamos entender la palabra, meditarla, aplicarla en nuestras vidas y también cuando estemos al frente o frente a gente que nos cuestione, frente a gente a la cual habremos de darle un mensaje, podamos, Señor, hablar con valor y podamos presentar defensa con mansedumbre de lo que hemos conocido, de lo que hemos vivido, para gloria y alabanza de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, antes de empezar solo quisiera mencionar, en esta nueva serie ya no va a escuchar Steven Lasson ni Sinclair Ferguson, ahora son nuevos nombres. Para esta serie tengo 3 comentarios que estaré usando. El primero me ha gustado mucho, tiene una manera de explicar muy interesante el hermano John MacArthur, ¿verdad? Aquí está, tenemos uno, si al final quiere verlos, pues ahí está. También vamos a usar otro comentario del hermano, se llama Scott Pace y Daniel Akin. El hermano Daniel Akin es el rector o el presidente de la Universidad Bautista del Southeastern.
Ese creo que está en Texas. De hecho, en una rama de esa universidad estudió el hermano Rogelio, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí viene junto con varios hermanos, David Platt, los que van a ir por su causa, ahí lo van a escuchar, ¿verdad? Es de los que formaron esta lista de comentarios, lo que es David Platt, Daniel Akin, el hermano Daniel, y también Tony Merida. Tony Merida tiene libros muy buenos, centrados en Cristo, cómo predicar siempre centrado en Cristo. Entonces, bueno, muy buen recurso. Todos estos, antes de empezar, siempre un mes antes casi o poco más, ya estoy investigando, buscando buenos comentarios. Estos están muy buenos. Y otro más que teníamos por ahí, yo creo, ¿se acuerdan? Lo he mencionado, en Gálatas lo mencioné, Curtis Vaughan. También es otro que vamos a usar, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos material, tenemos la Biblia, pues espero tenga pluma, libreta y esté lista para prepararnos, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos con el primer tema? Contexto, así se va a llamar, contexto. Contexto. Y dentro del contexto yo voy a hablar de 4 áreas, entonces me voy a ir a través de cada una. Primeramente, contexto histórico, ¿sí? Esta carta, vamos a hablar de estos contextos, primero histórico, vamos a hablar geográfico, cultural y religioso. Pero si está escribiendo, ponga primero contexto histórico, ¿sale? Lo primero que vamos a hablar es que se cree que esta carta de Colosenses fue escrita alrededor del año 60, ¿sí? Después de Cristo. Entre 60 y 64. Hay varianza ahí, algunos dicen 61, algunos 64, bueno, alrededor de los 60. No los 60 de 1900, no, los 60 de verdad, ¿sí? Después de Cristo. Esta carta, junto con la carta de Efesios, ¿se acuerda? Filipenses y Filemón, son 4 cartas, es otra vez Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas se escribieron desde prisión, ¿sí? Todas estas son conocidas como las cartas prisioneras o las cartas del prisionero Pablo. Y algo bien interesante, bueno, no creo que alcance a ver, pero aquí dice Colosenses y Filemón. Aquí otro Colosenses y Filemón. Resulta ser, se cree que Colosenses y Filemón se escribieron casi al mismo tiempo o muy cercano. Y cuando yo estaba buscando comentarios me llamaba la atención porque varios Colosenses y Filemón lo ponían en un mismo libro. Yo de repente dije, pues es porque Filemón es un solo capítulo, pero no, hay una razón. Y se cree que fueron muy cercanas la escritura de estas 2 cartas. ¿Por qué? Vamos a pensar por qué, porque tiene una razón, tiene que haber. Resulta ser que si usted lee las 2 cartas, se va a dar cuenta de algo. Cuando Pablo empieza las 2 cartas, habla de Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo. En ambas, Timoteo y Pablo están involucrados. Pero hay todavía más cosas interesantes. Se repiten varios nombres, ¿sí? Se repite el nombre de Aristarco, de Marcos, de Epafras, de Lucas, de Demas, de Onésimo, de Arquipo. Bueno, entonces se cree que estas cartas se escribieron en un tiempo muy similar, ¿sí? Para que haya Pablo mencionado estos personajes, pues se cree que si no las estaba escribiendo al mismo tiempo, una tras otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? Eso es en cuanto a historia se refiere, ¿sí? Hay más que podríamos hablar, pero vamos a quedarnos solo con eso, ¿sí? En cuanto a historia. Ahora vamos un poquito al contexto número 2, contexto geográfico. Vamos a pensar cómo se desenvuelve esta carta en cuanto a geografía, ¿sí? La evidencia textual, o sea, el texto, la Biblia, sugiere que esta carta fue escrita desde Roma, al igual como lo estudiamos en Filipenses y también en Efesios, ¿sí?
Durante este encarcelamiento que Pablo tuvo ahí a domicilio o en domicilio, sí, ahí en Hechos 28, 16 al 31, habla cuando Pablo estuvo en la cárcel y estuvo ahí, pues se cree que ahí fue donde escribió estas cartas. Mucha gente conoció a Cristo ahí. La semana pasada, antepasada, veíamos un poco de esta historia, de lo que estaba causando la presencia de Pablo en esos lugares. Aún la casa, dice ahí, de César estaba viniendo a Cristo. Por eso hay mucho peso para decir que estas cartas se escribieron desde Roma y no desde otros lugares. Aunque así es, digamos, la mayoría que decimos que se escribió desde Roma, hay algunos que proponen que esta carta se escribió desde Cesarea o desde Éfeso, otros dos lugares. Sin embargo, hay datos que nos van a ayudar a refutar o decir, no hace tanto sentido. Y yo quisiera hablarle de esto porque vale la pena, ¿sí? Porque estamos hablando de contexto geográfico, dónde se escribió esta carta. Y si usted ve, la mayoría de los comentarios le va a decir que fue en Roma. Quizá algún comentario ya viejo pueda decir que desde Éfeso o desde Cesarea. Pero mire, en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, Pablo les pide a los hermanos oración para que se abra puerta a la predicación. ¿Sí? ¿Qué les parece si lo leemos para que lo observe? Colosenses 4, 2 al 4, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, cuando vemos este texto, es interesante, cuando vemos este texto, es difícil asumir que Pablo estuviera en Cesarea, ¿sí? Ya les dije, vamos a ver primero, de alguna manera, justificando que no estaba en Cesarea o tratando de refutar esta teoría, que estaba en Cesarea. ¿Qué dice? Porque miren, ¿se acuerdan cuando Pablo estuvo preso en Cesarea? ¿Sí se acuerdan? Lo acaban de leer en Hechos 24 y ya no se acuerdan. Bueno, en Hechos 24 habla cuando Pablo estaba en Cesarea con el gobernador Félix. ¿Se acuerdan? Que Félix ahí estaba constantemente. ¿Se acuerdan qué quería Félix? Quería dinero, ¿verdad? Entonces, podríamos cuestionar, esta carta no creo que haya sido escrita en ese tiempo. No fue mucho tiempo, bueno, fueron alrededor de 2 años que estuvo ahí, pero en realidad lo que Pablo estaba esperando, ¿qué esperaba Pablo ahí? Su juicio para irse a Roma, ¿se acuerdan? Entonces, algunos dicen, como que no hace sentido. Pablo lo que estaba esperando era salir de esa prisión para ir a Roma. Entonces, no hace mucho sentido que haya escrito estas cartas ahí. Entonces, esa es una de las evidencias más fuertes, ¿sí? Dado que está en espera de un juicio y la única manera en la cual él podría salir era dándole dinero a Félix, pues como que no. Aparte hay otra cosa, en Cesarea la cosa estaba muy dura, ¿sí? Entonces, pues sí, a lo mejor Pablo pudo haber pedido oración para que la predicación se abriera ahí, pero no, su oración más era, porque él ya está a punto de ir a Roma, que era su oración y desde el principio él había pensado, o ya estaba de alguna manera todo perfilándose para que llegara a Roma. Entonces, ¿cómo que no? ¿Sí? Ahora, con respecto a la versión de que estaba en Éfeso, esta es también muy interesante. En Hechos capítulo 19, ¿se acuerdan que habla? ¿Se acuerdan que habla cuando Pablo está en Éfeso? ¿Sí? También estuvo ahí por un espacio de 2 años, ¿verdad? Creo que lo confundí con lo anterior, pero ahí de Éfeso sí dice que fue un poco más de 2 años que estuvo en Éfeso enseñando a los hermanos. Y hay una cosa bien interesante. En Hechos 19 no habla de que haya sido encarcelado. Entonces, bueno, ya desde ahí decimos, pues esa versión como que no ayuda. Y hay otra cosa bien interesante. ¿Se acuerdan que hace algunos días les hablé de Onésimo?
Onésimo era un esclavo que huyó de su amo Filemón. ¿Le suena Filemón? Hay una carta que se llama Filemón. Y en la carta de Filemón, cuando estudiemos Filemón, en algunos meses, nos vamos a dar cuenta que Pablo le dice a Filemón, recibe otra vez a Onésimo. Onésimo era un esclavo que huyó. ¿Y saben a dónde huyó? Con Pablo. Entonces los historiadores dicen, no hace mucho sentido que Onésimo haya huido de Colosas hacia Éfeso. ¿Por qué? Estaba muy cerquita, ¿sí? Entonces, si Onésimo estaba huyendo, se iría lejísimos, ¿sí? Se dice aproximadamente de Colosas de Colosas a Éfeso son aproximadamente 160 kilómetros. Es como ir de aquí a poquito antes de Autlán, de aquí a Unión de Tula, ¿verdad? Entonces están muy cerquitas. Yo creo que si alguien quiere huir, se va a la punta allá ¿cómo le llaman allá abajo en Argentina? La Patagonia, ¿verdad? Se va hasta allá, lejos, ¿verdad? Si no tiene dinero para el avión para pasar el Atlántico. Pero bueno, entonces como que no, ¿verdad? En cambio, si hablamos de que Onésimo se fue hasta Roma, hablamos de más de 1000 millas, o sea, más de 1600 kilómetros. Entonces ya es algo 10 veces más, ya es algo más retiradito, ¿sí? Entonces se cree pues que más bien Onésimo haya huido a Roma en lugar que a Éfeso, ¿sí? Bueno, esa es la historia. ¿Cómo ven? Ese es el contexto geográfico. Hay las versiones entonces que en Roma, que es la más predominante, la que tiene mayor evidencia, hay versiones que dicen que Pablo estaba en Cesarea y hay otras que dicen en Éfeso. Pero de todas ellas, la que tiene mayor peso estaba en Roma, ¿sí? Bueno, mire, otra cosa interesante de Colosas. Colosas era una ciudad, digamos, muy importante de Asia Menor. Asia Menor, hermanos, hoy es Turquía, ¿sí? Las que fueron 7 iglesias del Apocalipsis, todas estaban ahí en lo que hoy es Turquía. Pues Colosas estaba también ahí, porque estaba, ya lo dije, 160 kilómetros de Éfeso, o sea, está cerca de Éfeso. Y quiero que sepas, esta ciudad existía ya desde los tiempos del rey persa Jerjes, voy a decirlo así, se escribe con puras X, Xerxes, pero Jerjes, ¿sí? Desde esos tiempos ya estaba Colosas. ¿Te acuerdas quién era este rey? El rey Asuero, el que está ahí en Esther, ¿sí? Entonces desde los tiempos de Esther ya existía Colosas. ¿Por qué fue una ciudad importante? Es porque a través de ahí era una ruta importante para el comercio, ¿sí? Se encontraban de cuenta cerca de la carretera, ¿sí? Una ruta comercial que iba desde Éfeso hacia el río Éufrates, entonces era una ruta muy buena, ¿sí? Y pues esa ciudad creció mucho, entonces llegó a tener mucha fama. Pero algo muy interesante ahora es que Colosas, en los tiempos de los romanos, perdió un poco de fama. ¿Por qué? Porque esa ruta que pasaba por Colosas, imagínense, llega un nuevo presidente y cambia la carretera, ¿sí? Entonces cambiaron esa ruta y ahora esa ruta va a pasar por la Odisea. Entonces esta ruta se hizo más famosa y dejaron en el olvido a Colosas, ¿sí? Esto afectó tremendo a la economía de Colosas y para estos tiempos cuando Pablo escribe, pues Colosas ya no era tan famoso como lo era antes. Las ciudades que se beneficiaron de esto fue la Odisea y hay otra ciudad que se llamaba Hierápolis. La Odisea y Hierápolis, no, perdón, es Hierápolis. Estas dos se mencionan de hecho en Colosenses. Fueron ciudades cercanas, que de hecho el Evangelio también llegó a esos lugares. Se dice que hay una carta que se escribió a la Odisea.
Y si usted lee Colosenses, al final dice: hermanos, la carta esta que les llega a ustedes, léansela a los de la Odisea y ustedes también lean la de la Odisea. O sea, iban a intercambiar cartas. Esto sucedía con muchas de las cartas que enviaba Pablo. La enviaba a una iglesia, pero esa iglesia luego se encargaba de repartirla, quizá en los grupos, en las casas, en las iglesias que estaban fundando en los pueblos alrededor. Qué bonito, ¿no? Entonces tú te das cuenta que la iglesia de Éfeso no fue la única que recibió la carta de Efesios. Pues resulta que la recibió también la iglesia del Centro de Fe Angulo, casi 2000 años después. Gloria a Dios, ¿verdad? Y ya ha servido para miles, no sé si millones de iglesias, pero tremendo a través de la historia. Entonces, este es el contexto geográfico, hermanos. ¿Dónde o a dónde envían esta carta? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya se revolvió o sigue bien? Estamos hablando de una ciudad que ya hoy en día está en ruinas. Se dice que en esa zona había muchos terremotos. Entonces hubo un tiempo que hubo un terremoto muy fuerte, lograron reconstruir, pero ya hoy en día ya no existe. Solo quedan algunas ruinas de lo que fue los teatros o los grandes edificios ahí, pero ya. Y todo fíjese lo interesante, ¿verdad? Cuando cambian las rutas comerciales, hay pueblos que desaparecen por completo. ¿Sí? Eso lo hemos visto aún en nuestro país. Cambian una carretera y pueblitos que eran muy famosos se pierden. ¿Sí? Aún la carretera que llevaba al pueblito se acaba, ¿sí? Se destruye. Entonces es interesante. Vamos ahora a un tercer contexto. Este lo combiné. Contexto económico-cultural. Contexto económico-cultural. Otra vez, Colosas, ya lo decíamos, sí fue y todavía en este tiempo tenía cierta influencia y era famosa, ¿sabes por qué? Porque producían mucha lana. No hablo del dinero, ¿verdad? Producían mucha lana de ovejas, ¿sí? o telas derivadas de la lana. Porque se dice que alrededor de Colosas había campos muy buenos para que estos animalitos pastaran. Entonces Colosas aprovechaba esa ventaja geográfica y pues vendía muchísima lana, ¿sí? La población de Colosas, hermanos, era mayormente gentiles. Sí, hablando culturalmente, eran mayormente gentiles, pero de todos modos había una comunidad judía muy grande. Pablo en su carta de Colosenses, y lo vamos a estudiar a través de la carta, va, digamos, a abordar diferentes herejías que se estaban dando en esta iglesia. Y estas herejías nacieron de la cultura o digamos de este contexto cultural en el que vivían los hermanos ahí en Colosas, porque ya vimos, había una mezcla entre gentiles y judíos. O sea, por un lado tenían el paganismo y todo lo que se refiere a deidades, pero también por otro lado tenían todo filosofía griega, mucho del pensamiento, la filosofía y todos esos asuntos, y por otro, pues el legalismo que traía el judaísmo. Entonces imagínense la revoltura ahí, paganismo, intelectualismo y judaísmo. Entonces imagínense estas corrientes llegando a la iglesia, y es algo peligrosísimo. Hoy hasta nuestros días, este tipo de ambientes, usted y yo vivimos en ambientes así, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, este es el contexto tanto económico como cultural en el cual estaba esta iglesia, hermanos, en la cual se plantó esta iglesia. Por último, vámonos al contexto religioso. Vamos a hablar sobre religión. Otra vez, la religión en Colosas era muy, digamos, diversa, dado que era un centro comercial, digamos, ya de mediana importancia, pero aún importante, estaba sujeto a una mezcla de cultos y deidades. Sí, algunas deidades famosas de aquel tiempo: Isis, Serapis, Helios, Demeter y Artemisa. Sí, Artemisa, la diosa de la fertilidad. Entonces, aparte de eso, ya lo decía hace rato, una comunidad de judíos muy fuerte que estaba ahí.
Y bueno, hermanos, como siempre lo hemos compartido, en medio de esto había una iglesia cristiana. ¿Verdad? La Escritura nos habla, ¿verdad?, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así es, hermano, abundaban las ideas filosóficas, abundaba el paganismo, abundaban las deidades. Pero ahí, en medio de eso, la luz de Cristo resplandeció. Y gloria a Dios, hasta hoy esa luz sigue brillando y a nosotros nos alumbra y nos enseña casi 2000 años después. Entonces ahora vamos a pensar en la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando del contexto religioso. Pues la iglesia cristiana, vamos a hablar ahí. La iglesia cristiana en Colosas. ¿Cómo era la iglesia ahí? Pero yo quisiera que le ponga la iglesia en Colosas, Laodicea y Hierápolis, porque eran, digamos, iglesias hermanas. Mire, hermano, Lucas describe que Pablo estuvo casi 3 años en Éfeso. ¿Se acuerda cuántos kilómetros estaba Éfeso de Colosas? Aproximadamente 160 kilómetros, ¿sí? O sea, 100 millas, ¿sí? Aproximadamente. Entonces se cree que en ese tiempo, cuando Pablo estuvo en Éfeso, en Hechos capítulo 19, porque hay un texto que nos ayuda y lo confirma, Hechos 19:10. Hechos 19:10 dice que todos los de la región, mucha gente de la región de Asia iba a Éfeso a escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces era de alguna manera de esperarse que la gente de la Odisea, de Colosas, viniera a Éfeso a escuchar de este mensaje que traía Pablo. ¿Sí? Ahí habla en Hechos 19:10 que gente de lejos venía a escuchar el mensaje. Algo que cabe o vale la pena resaltar es que Pablo no fundó esta iglesia. ¿Sí? El capítulo 2 de Colosenses, si lo lee conmigo, dice Colosenses 2:1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y vea por qué la Odisea está cercano. Y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Leí el versículo 1, ¿verdad? Entonces, primeramente, Pablo no fundó esta iglesia junto con la de la Odisea. Si se fijan, la Odisea y Colosenses o la iglesia de Colosas están como muy relacionadas a través del texto. La evidencia apunta a que el fundador de esta iglesia fue Epafras. ¿Verdad? Entonces, eso parece que fue quien la fundó. Y probablemente es el mismo que fundó la iglesia tanto en la Odisea como en Hierápolis. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Bueno, vamos a otro texto. Hoy vamos a ver textos de casi toda la carta porque estamos como introduciendo. Pero en Colosenses 1, 5 al 7, vea lo que dice. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis, escucha esto, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Escucha, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, ahora ve al 7, como lo habéis aprendido de Epafras. O sea, aprendieron inicialmente por Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces se cree que Epafras llegó primero, ¿sí? O llevó el Evangelio. Entonces algunos dicen que cuando Pablo estuvo en Éfeso, visitó, Epafras vino de la Odisea o de Colosas en este caso, vino porque Colosas era la ciudad de Epafras. Epafras vivía en Colosas. Si usted ve en 4:12 de Colosenses, también dice que es uno de los de ustedes. Ahí Colosenses 4:12, vea, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. O sea, Epafras es colosense, ¿sí? Entonces se cree que Epafras visitó a Pablo en Éfeso, conoció a Cristo ahí y llevó el Evangelio a su casa, ¿sí? Con su gente. Eso es lo que sucede a lo largo de la historia, ¿sí? Muchos hermanos, por ejemplo, conocen a Cristo en el extranjero, regresan a su pueblo y comparten de Cristo, ¿sí? Eso ha pasado en muchas familias, hermano.
En Autlán tenemos varios hermanos, hermanas en Cristo, que así conocieron de Jesús. Conocieron a Cristo en Estados Unidos, regresan a su tierra, le comparten a su gente, la llevan a la iglesia y gloria a Dios, ahí siguen. ¿Sí? Entonces esto es común también y desde aquellos tiempos pasaba. ¿Sí? Entonces, creemos que en este momento, cuando esta carta se escribe con un propósito, o más bien hubo una razón. Epafras fue a visitar a Pablo, quizá para platicarle de los problemas, de las dificultades que la iglesia estaba teniendo, y por eso él se dedica a escribir esta carta. Y quizá es probable que cuando Pablo está escribiendo estas cartas, Epafras está con él, porque dice, saluda a Epafras, uno de vosotros. Entonces es probable que también Epafras en ese momento está ahí con él en Roma. El peligro, era un peligro tremendo el que corría esta iglesia cuando Pablo escribe acá. Sin embargo, cuando tú ves esta carta, no ves un tono como el de los Gálatas. ¿Se acuerdan? Gálatas estaba muy intensa. Esta carta no. Esta carta de alguna manera la vemos como tipo preventiva, ¿sí? Porque está al borde o está en riesgo por todas estas enseñanzas herejes que se estaban divulgando. Entonces, de alguna manera, Pablo, informado por los hermanos, en este caso Epafras, y pues guiado por el Espíritu principalmente, pues escribe esta carta para advertir a los hermanos, exhortarles y bueno, animarles a que estén atentos. Entonces, había dos corrientes principales, hermanos. Por un lado, el paganismo se estaba metiendo en las iglesias, pero por el otro también el judaísmo, ¿sí? Entonces, dos cosas peligrosas. Tanto si lo trasladamos a tiempos modernos, por un lado, el liberalismo, haz lo que se te antoje, ¿sí? Y por otro lado, el legalismo, ¿sí? Reglas, mandatos y bueno, debe haber un balance, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. Y en esta carta Pablo va a tratar ambos temas. Para hablar de eso yo quisiera hablarles de las herejías que había ahí, ¿sí? Herejías en Colosas. Espero no se me llene de información, pero tome nota y en casa vuelva a darle una pasadita. Si seguimos en el contexto religioso, ¿sí? Dentro del contexto religioso, ya dije dos principales herejías, o digamos corrientes herejes que se estaban dando y que estaban entrando a la iglesia. La primera era una falsa filosofía, ¿sí? ¿Y cómo es que sucede esto? Mire, los griegos, si usted ha visto un poquito la historia de la filosofía, los grandes filósofos desde el principio, Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿sí? Y todos esos griegos en su mayoría, ¿sí? Entonces de ahí viene mucho del pensamiento que hoy usted y yo estudiamos en las escuelas, ¿sí? Entonces si usted se acuerda de sus clases de filosofía, esos nombres probablemente sonaron, ¿sí? Entonces desde ahí viene mucho de la forma en cómo usted y yo hoy pensamos, cómo hacemos. Aún por ejemplo el tema de las matemáticas, ¿verdad? Viene de ahí, de los griegos, ¿sí? Pitágoras, ¿verdad? Muy famoso, y muchos más. Pero vea el pensamiento de la humanidad en estos días, desde dónde trae sus raíces. Y una de las cosas que usted debemos aprender, hermano, y entender es que esta forma de pensar griega, o filosofía griega, vamos a llamarle, se metió mucho en la iglesia, hermano. Y todavía existe mucho en la iglesia. Muchas de nuestras expresiones no son bíblicas, son basadas en filosofía griega. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, por eso es importante, cuando alguien te dice, como dice la Biblia esto y esto, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas no dicen en la Biblia. A veces va a venir desde allá, ¿verdad? De la filosofía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, mira, los griegos eran una gente que amaba el conocimiento. ¿Te acuerdas en aquella ocasión que Pablo se encuentra ahí en el Areópago? Dice que ahí estas gentes, los atenienses, siempre estaban deseosos de aprender y aprender más, ¿sí? Y esta gente era orgullosa, ¿verdad? Dice, eran orgullosos de su conocimiento, de sus sistemas filosóficos, ¿no? De sus escuelas de filosofía.
Entonces cuando venía alguien y les presentaba el Evangelio, ¿cómo veían el Evangelio ellos? Como algo simple, ¿verdad? Lo veían como algo simple, ¿sí? Algo simplista, porque no era comprobable, ¿verdad? En sus términos filosóficos o de acuerdo a sus sistemas que ellos desarrollaban. En 1 Corintios 1:22 Pablo dice, mira, los judíos quieren señales y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Entonces piensa esto, hermano. En la filosofía de los colosenses, Dios era bueno, pero la materia era mala. Esa es una idea de la filosofía. Dios es bueno, la materia es mala. Podemos decir, me hace sentido, pero ahí te va lo siguiente. Como Dios es bueno, Él no podía haber creado la materia mala. Ahí es donde empieza el conflicto. Entonces ellos crearon o postularon, dice una serie, dice, de descendentes de emanaciones del ser divino. O sea, mire, en este esquema, en esta idea de que Dios es bueno, la materia mala, dicen ellos, Jesús entonces era simplemente algo superior a los hombres, ¿sí? Pero no era Dios, ¿sí? Entonces ellos, los filósofos griegos, los que de alguna manera sí creían en Dios, dicen, Dios es bueno, pero la materia es mala. Entonces no hace sentido que Dios se haya hecho hombre, porque la materia es mala, ¿sí? Entonces ellos veían a Jesús no como Dios, lo veía como algo, sí, mayor, pero no Dios. Y es ahí también, si usted se fija, también los ángeles. Ahí en el texto, en Colosenses, lo vamos a ver más adelante, Colosenses 2:18 hablan de que adoraban a los ángeles. Entonces vea todas estas revolturas que había ahí. Entonces imagínense, por un lado está el hombre materia, por otro lado está Dios. Entonces dice, Dios no puede hacerse materia, entonces creó esos seres intermedios. Entre ellos Jesús, los ángeles y otros inventos ahí que yo creo que habrían sacado, sí, pero ahí Colosenses habla de los ángeles. Entonces, vea cómo ellos veían a Jesús como un ser intermedio, ¿sí? No como Dios, ¿sí? Entonces, es interesante, vea. Todo el problema que se estaba tratando, todas las ideas que estaban entrando a la iglesia. Entonces, otra cosa. Los herejes en Colosas negaban también la humanidad de Cristo. O sea, tampoco reconocían que Jesús fue hombre. Entonces no era ni hombre ni Dios. Porque ellos decían, bueno, es que la materia es mala. Entonces no puede ser posible que Jesús haya tomado cuerpo humano. Así pensaban ellos. ¿Sí? Entonces, por un lado negaban la humanidad de Cristo y por el otro negaban la deidad de Cristo. O sea, ni una ni otra. Y nosotros, hermano, ¿qué predicamos? Jesús, plenamente hombre y plenamente Dios. ¿Sí? Las dos cosas. Ellos negaban las dos. Cuando negaban la deidad de Cristo, dicen, puesto que Dios, siendo bueno, siendo excelente, dice, es la antítesis misma de la materia mala. Ellos decían, Dios nunca puede hacerse hombre. ¿Sí? Era lo que ellos razonaban. Y por último, en resumen, hermano, los griegos, o su pensamiento filosófico, negaba la suficiencia de Cristo. Entonces para ellos decían, no, pues no es suficiente. ¿Y con qué lo reemplazaban? Con el conocimiento. De ahí sale o de ahí surgió, o podríamos pensar, en el gnosticismo que hoy en día se practica y se conoce. El conocimiento. ¿Quieres ser salvo? Entre más conozcas, más elevado estás. Sí, entonces, de ahí surge todo esto, hermano, todas esas ideas. Vea, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, eso amenazaba, hermanos, a la iglesia. Y era importante que Pablo tomara un tiempo para explicar a los hermanos
Y lo vamos a ver ahorita vamos a llegar a eso. Que Cristo es suficiente para nuestra salvación, ¿sí? Entonces por ese lado, ya vimos, por el lado de la filosofía, esa era una herejía, pero había otra, el legalismo judío. El legalismo judío, la segunda parte de estas herejías. Y yo creo que esto nos va a ser más familiar, hermanos. Yo creo el tema de la filosofía, como muy similar a lo que me pasaba a mí en las clases de filosofía, en la prepa yo salía enfadado. Aparte que el profe hablaba así bien tranquilo, no, era una tortura esas clases. Pero bueno, tenemos que tener cuidado. Hay filosofía que de alguna manera nos ayuda a construir el conocimiento. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, cuando tratamos de mezclar la filosofía con la Biblia. No es fácil, ¿sí? Tenemos que ser sabios en esto. Y aparte, lo que tiende a hacer mucha gente es darle mayor valor a la filosofía que a la Biblia. Y es donde pierden el rumbo, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos. Si hay gente que le encanta la filosofía, entonces hay que tener cuidado con esa gente, hermano. Y usted tenga cuidado. Por eso hay que leer la Biblia, ¿sí? El legalismo judío, ¿de qué nos hablaba? ¿Te acuerdas? Enseñaban la circuncisión. ¿Se acuerdan cómo lo vimos en Gálatas y creo que un poco en Filipenses? ¿Cómo llegaban esta gente a las iglesias? Mira, está bien, has creído en Cristo, muy bien, pero también te tienes que circuncidar. Eso enseñaban. Y esta herejía estaba entrando también ahí a la... ¿Por qué herejía, hermano? Porque le añaden, ¿sí?, a lo que Cristo Jesús ya dijo que es suficiente. Su sacrificio es suficiente. No se necesita más, ¿sí? Entonces, por un lado era la enseñanza de la circuncisión y todo lo que esto se refiere, ¿sí? Por otro lado había una corriente que le llaman lo voy a anotar aquí para que no sufra, ascetismo. Hoy estamos viendo muchos términos, entonces si quedan dudas, por favor dígame y lo vuelvo a explicar. Ascetismo, ¿qué es esto? Le llaman aquí una abnegación rígida y un trato duro al cuerpo. O sea, quizá hasta llegan a flagelarse o a lastimarse, como con el propósito de alguna manera pagar por alguna culpa, alguna maldad. ¿Sí? Entonces ese era el ascetismo. O sea, me tengo que golpear, me tengo que tratar mal al cuerpo. Había dietas bien intensas que se ponían, mandas tan tremendas que se ponían. Eso es el ascetismo. Los judíos tenían mucho esto, ¿sí? Y por otro lado también, aparte del ascetismo, insistían en guardar, por ejemplo, el sábado, guardar los días de las fiestas, guardar las dietas también, ¿sí? Por ejemplo, el judío no podía comer carne de cerdo y varios tipos de animales. Entonces, eso también insistían. Entonces, Pablo tuvo también que exhortar a los hermanos y hablar de esto en sus cartas, ¿sí? Entonces, qué importante, hermano, que usted y yo tengamos cuidado de no mezclar ni la filosofía ni los legalismos con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿O qué son los legalismos? Mandamientos de hombres, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos con esos. Y bueno, quiero terminar esta parte de contexto, ¿verdad? Sí, fue algo extenso, pero si pudiéramos cerrar, ¿para qué escribió Pablo esta carta? Yo creo que te puedes dar cuenta para qué, ¿verdad? Había herejías en esta iglesia que amenazaban a la iglesia, que amenazaban o tenían el propósito de desestabilizar a la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta, ¿sí?, para hablar en contra de estas herejías y para dejar claro la completa suficiencia de Cristo, ¿sí? Si lo contrastamos con las filosofías simples o huecas y también todo esto de seguir o observar la ley.
¿sí? O los mandamientos. Entonces, eso es, hermano. Y si tú buscas en diferentes comentarios, todos de alguna manera coinciden. La carta de Colosenses, de manera preciosísima, y nos vamos a maravillar mucho, exalta a Cristo de manera preciosa. ¿Sí? Exalta esto, la suficiencia de Cristo. Pablo quiere asegurarse claramente, guiado por el Espíritu Santo, que los colosenses entiendan que Cristo es suficiente y no necesitan más, hermanos. ¿Sí? Entonces Pablo busca esto en esta carta y nos vamos a maravillar de ello. John MacArthur hace un bosquejo bien rápido, lo voy a poner en 3 puntos. Saludos, doctrina y enseñanza práctica. Toda la carta. En 3 cosas. Saludos, los primeros versículos. Luego se va a través de doctrina. Y los últimos capítulos, que son el 3 y el 4, aplicaciones prácticas. En la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Sí? Entonces, sencillito, ¿verdad? Pero no vamos a ver solo 3 prédicas, van a ser varias, ¿verdad? Pero digamos, si lo pudiéramos superdividir o una división muy a alto nivel, saludos, doctrina y enseñanza práctica. Eso es todo lo que, digamos, o en esas 3 grandes divisiones. Cada autor va a usar distintas maneras de dividir el texto, pero en resumen esa es, ¿sí? Dentro de ello claramente hay subdivisiones. Y bueno, yo quisiera ir a un par de temas que ya se van al texto ahora sí. Y lo primero que quisiera es hablar de el llamado. En el versículo 1 habla del llamado de Pablo. Y Pablo incluye a Timoteo, entonces vamos a incluir a Timoteo. Esto es el verso 1. Si hoy solo vamos a ver verso 1 y 2. Entonces, el llamado de Pablo y Timoteo. Hermanos, tú ves ahí el texto. ¿Cómo se presenta Pablo a los hermanos en Colosas? Se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta iglesia no conoce a Pablo en persona. Lo vamos a ver más adelante. Pero dice, muchos de ustedes nunca me han visto, les va a decir a estos hermanos. Entonces, él primero presenta o se presenta como... pone sus credenciales como el enviado, ¿verdad? Es uno de los significados de apóstol o emisario de Cristo. Si tú te fijas en las cartas de Pablo, viene en la mayoría así: Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta manera de presentarse de Pablo refleja que Pablo tiene un llamado y que es un llamado que tuvo de parte del Señor Jesús. ¿Se acuerdan ahí en Hechos capítulo 9, ¿sí? Cuando el principio de su conversión, quien lo llama ahí en camino a Damasco es Jesús, ¿sí? Uno de los autores que vamos a estar estudiando da 2 razones por qué Pablo se presenta así. Primero, por la falta de familiaridad personal de Pablo. O sea, varios hermanos en Colosas no lo conocen ni de vista. Entonces va a llegar una carta de un hermano que se llama Pablo, que Epafras nos ha estado platicando. Entonces, por eso Pablo dice, soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Él no dice, soy Pablo, el amigo de Epafras. No. Tiene más peso decir Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso se presenta así. La siguiente razón es por la naturaleza crucial de los problemas doctrinales que él va a abordar, ¿sí? Entonces, si Pablo va a abordar herejías, lo más, digamos, sensato es presentarse con la autoridad que corresponde, la autoridad que Cristo le ha dado, ¿sí? Entonces, él se presenta, miren hermanos, no vengo como Pablo el de Tarso, ¿sí? O Saulo el de Tarso, no. Se presenta como Pablo, enviado de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Él se presenta como alguien que va con un mensaje de parte del Señor Jesucristo. Y así, hermano, tú y yo somos. Vamos de parte de Cristo cuando vamos a presentar el Evangelio. Entonces va con peso tu predicación. Scott Pace dice esto: esta presentación sirve como base sobre la cual declarará con firmeza la verdad doctrinal acerca de Cristo
y refutará de manera convincente a los falsos maestros. Entonces, cuando Pablo se presenta así, autoridad para presentar quién es Cristo, porque Cristo mismo lo está enviando, pero también la autoridad para refutar a los falsos. ¿Sí? Y cuando Pablo dice ahí, Pablo apóstol de Jesucristo, añade algo, por la voluntad de Dios. Esto es hermoso porque Pablo no se presenta como arrogante, él reconoce que su llamado fue por la voluntad de Dios. Entonces, primeramente, por un lado, Pablo enfatiza la autoridad de Jesucristo en su vida y ministerio, pero también la gracia de Dios al haberlo llamado, la voluntad de Dios en su vida. Entonces tú y yo, hermano, debemos también así vernos como siervos de Jesucristo, Jesucristo es nuestro Señor, que por gracia de Dios, por la voluntad de Dios, salvos. ¿Sí? Eso es hermoso, hermano. Pablo, miren, cada una de sus palabras reconoce él quién lo llamó. Hermano, todo cristiano ha sido llamado por la voluntad de Dios. Efesios 2, 1 al 10 lo ves, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo, hermano, Él nos dio vida, ¿sí? Nos dio familia, nos dio identidad. Por gracia somos salvos, ¿sí? Dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, todo cristiano ha sido llamado por la voluntad de Dios. Pablo, me gusta ahí en el versículo 1, añade a Timoteo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que era una de las razones por las cuales se cree que Colosenses y Filemón se escribieron juntas? Porque también la carta de Filemón dice Pablo y Timoteo. Si no me lo crees, lee. Vamos a verlo rapidísimo para que veas Filemón. ¿Dónde está Filemón? Mateo, Marcos, Lucas, Filemón. No, ¿verdad? Filemón está después de Tito. Ve ahí, Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿y qué? Y el hermano Timoteo. Ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, Pablo también incluye a Timoteo en su presentación. No necesariamente porque Timoteo escribió con él, no hay evidencia de esto, pero sí como un colaborador que está ahí cercano con él. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Filipenses 2:21? Dice que Pablo ve a Timoteo como un hijo, como alguien que ha servido con él codo a codo, ¿cómo se dice? Hombro con hombro, ¿sí? Ha estado junto con él en las buenas y en las malas. Entonces, Pablo lo incluye. Esto es bonito también. Voy a leer un comentario aquí de Scott Pace. Él dice, el testimonio introductorio, o sea, estas primeras palabras, apenas iba empezando, nos recuerda, hermanos, a ti y a mí, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Tú, hermano, yo, hermano, tenemos un llamado de Jesucristo por voluntad de Dios. Hermoso eso. Aunque nuestro puesto quizá no tenga un título o un estatus oficial, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a servir según su voluntad para nuestras vidas. Tú y yo, hermano, como seguidores de Cristo y participantes de su reino, cada creyente tiene importancia y propósito, porque cada uno de nosotros somos llamados por Dios individualmente, ¿sí? Si bien hay una visión que Dios da a la iglesia, cada uno, hermano, tenemos un propósito. Y Pablo lo deja bien clarito ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hay un propósito, ¿sí? Ya sea como pastor, maestros de escuela, servidores públicos o empleados de cualquier oficio, nosotros, hermanos, los miembros de la familia de Dios, podemos celebrar ese llamado personal que tenemos, ¿sí? Aunque te toque estar ahí, en ese trabajo donde trabajas hoy, ahí tú puedes dar gloria a Dios, porque Él te tiene ahí, es su voluntad y tiene un llamado para ti, un propósito para ti, ¿sí? Pablo celebra esto. Inicia su carta y él celebra que Jesucristo lo haya llamado, que la voluntad de Dios le haya concedido a él ser apóstol de Jesucristo, servir para sus propósitos.
Tú y yo debemos estar muy agradecidos, hermanos, porque Jesucristo nos llamó, ¿sí? Hubo ese llamado eficaz a nosotros que aceptamos y venimos a salvación. Pero no se queda ahí. Pablo está escribiéndonos, hermanos, y yo creo que vale la pena pensar un poquito en el número 3. El llamado, yo lo llamé así, el llamado comunitario de los colosenses. Digo, al final también esto aplica a nosotros. Entonces, el versículo 2, ahí vamos a estar terminando hoy. ¿Cómo dice el versículo 2? ¿Lo observas? Si lo pudieras decir en términos más simples, el versículo 1 es remitente y el versículo 2 destinatarios. Pues espero quedaría muy sencilla nuestra descripción. Por eso quise profundizar un poco más, ¿sí? El llamado comunitario de los colosenses o el llamado de grupo, ¿sí? ¿Qué dice primero? A los santos y fieles hermanos en Cristo. En nuestro título usé a los santos y fieles en Cristo. Ahora Pablo se está dirigiendo a sus destinatarios y él ¿cómo les llama? A los santos y fieles en Cristo. Qué hermoso. Que están en Colosas, claramente, ¿sí? Pero hoy pues también aplica para nosotros, porque te acuerdas que esta carta se lo iban a leer a los de la Odisea, entonces también era para ellos. Esta carta la leemos casi 2000 años después, para nosotros también. Entonces ponle ahí, a los santos y fieles hermanos en Cristo, en centro de fe angulo, ¿sí? Santos y fieles, hermano, es parte del llamado de Dios. En 1 Corintios 1:2 dice que fuimos llamados a ser santos. Hermano, el estatus del cristiano es de alguien santo. ¿Te acuerdas que vimos esa palabra griega? Hagios, ¿sí? Hagios, que es apartado, santo, en Cristo. Ahí si te fijas en el capítulo 1 de Colosenses 1:4, ¿qué dice? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vamos al versículo 12 del capítulo 1. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Versículo 26, otra vez santos, mire. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, somos llamados a ser santos. Pero también Pablo se refiere a los hermanos no solo como los santos, ¿qué más dice? Los fieles, ¿sí? Los fieles en Cristo. Hermano, esto resalta cuando dice fieles hermanos de esta relación de familia que debemos o compartimos usted y yo en Cristo, pero también de la fidelidad que debemos llevar, ¿sí? Entonces Pablo escribe a los santos y fieles, a los apartados por Dios y a los que son llamados también a vivir en fidelidad a Dios, ¿sí? Y a su llamado. Y les manda o inicia con un saludo también muy común. ¿Te acuerdas? Así terminó la carta Filipenses. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Scott Pace dice, Pablo le extiende su saludo habitual, gracia y paz, que define aún más la identidad o su identidad a través de su relación con Dios, primeramente como nuestro Padre. Como receptores de la gracia de Dios, ahora disfrutan de la paz con Dios y tienen una relación correcta con Él, ¿sí? Entonces cuando dice gracia y paz, estas dos cosas van conectadas. Dado que la gracia de Dios se manifestó en nosotros, ahora tú y yo tenemos paz con Dios, ¿sí? ¿Te acuerdas de Romanos 5, 1 y 2? ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, esto es importantísimo, hermano. La gracia de Dios en nosotros, derramada en nosotros, nos hace que ahora estemos en paz con Dios.
Y como lo estudiamos en Filipenses, ¿te acuerdas? Yo estoy tratando de recordar Filipenses. En el capítulo 4, ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón y pensamiento. Filipenses 4:7. Pero también el Dios de paz está con nosotros. Filipenses 4:9. Sí, lo vimos. Entonces, por esto de gracia y paz, vea lo que significa. Que en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, está la paz de Dios. Pero no solo eso, el Dios de esa paz está con nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Qué más queremos, hermanos? Cristo es suficiente. Hermano, como cristianos, tú y yo gozamos de la gracia y la paz de Dios porque estamos en Cristo. Como miembros de la familia de Dios, tú y yo tenemos una identidad. Somos hijos de Dios, somos siervos de Jesucristo. Tenemos un llamado, lo vimos hoy, a santidad y a fidelidad. Y tenemos muchas bendiciones que emanan de esto, de la gracia y la paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Esto es importante, Padre y el Señor Jesucristo. Nos habla de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, pero también con nuestro Señor Jesucristo. Dos relaciones súper importantes en la vida del cristiano, ¿sí? El Padre y el Señor Jesucristo. Voy a terminar. Conclusión. John MacArthur, cuando estaba leyendo el comentario, él dice que esta carta es una carta up to date. ¿Qué significa eso? ¿Ha oído usted eso? Para nuestros días. Para nuestros días. O una carta actual. O sea, no es una carta vieja. Es una carta que está a la fecha. Up to date, si lo traducimos literal, es a la fecha. ¿Sí? Entonces, esta carta nos sirve hoy, 29 de agosto 2024, ¿verdad? ¿Sí? En otras palabras, la carta de Colosenses es una carta actual, es una carta que a nosotros también en el centro de Fe Angulo, casi 2000 años después de ser escrita, esta carta sigue siendo igual de poderosa porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Hermanos, vivimos tiempos otra vez donde predomina, ya vimos, la ciencia, donde predomina el pensamiento científico, el razonamiento, el intelectualismo. Vivimos en esos tiempos hoy. Vivimos en tiempos donde se busca la congruencia o la unión, el ecumenismo, ¿verdad? Uno en la iglesia se está metiendo eso y mucho cuidado, hermano, con eso. Hace unos meses, hace unas semanas más bien, me invitaron a un curso de un sistema de discipulado. Y me llamó la atención, dije, vamos a investigar un poquito. Lo investigo y el primer resultado, un sacerdote dando testimonio de este sistema de discipulado. Caray, ¿sí es? ¿O me habré equivocado en el nombre? No, es el nombre. Y un sacerdote católico dando testimonio de este sistema de discipulado. Sigo investigando y en la misma página, hermano, pastores conocidos, mexicanos e internacionales. Y muchos de esos escuchamos su música. ¿Sí? Utilizando un sistema de discipulado, escucha esto, que también los católicos están usando. Entonces vea lo serio, o el mundo en el que vivimos hoy. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Ellos dicen que este discipulado no se va a los detalles de cada denominación o de cada religión, busca que la gente se acerque a Cristo. Aparentemente suena muy bonito, pero tengamos cuidado, hermano, en qué nos estamos metiendo. Sí, entonces vea, ese es el ecumenismo en el mundo en que tú y yo vivimos. Vivimos en un mundo donde el pragmatismo predomina. Lo que es práctico funciona, lo que no. Lo que a mi razonamiento, a mi idea funciona, eso está bien, lo que no, lo desecho. En los tiempos donde dice la Escritura, a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El cristiano, hermano, escucha esto, el cristiano necesita estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. 1 Pedro 3:15. El cristiano debe ser cuidadoso, hermano, de no ser arrastrado y engañado por las filosofías huecas
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo vamos a estudiar en Colosenses 2:8. Esta carta nos habla, hermano, y será una advertencia hermosa o poderosa para cuidarnos, hermanos, del error. El cristiano necesita conocer muy bien la identidad de Cristo. Necesitamos de verdad conocer a Cristo y no andarnos mezclando con otros para conocer a Cristo. No, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo con eso, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado. El cristiano necesita conocer bien la identidad de Cristo como hijo de Dios, ¿sí? Y también como miembro de la familia de Dios. El cristiano tiene que entender esto, hermanos. Somos llamados a ser santos y a ser fieles al propósito de Dios para nuestra vida. La carta a los Colosenses también nos enseñará cómo, escucha esto me encantó, nos va a enseñar cómo vivir en nuestras relaciones también, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Eso nos va a enseñar la carta también. Entonces no es puro teoría, hay práctica. John MacArthur, aparte de hablar de que vivimos en tiempos donde predomina la ciencia, el ecumenismo, el pragmatismo, él también dice que vivimos en una era escatológica, o sea, en una era de los últimos tiempos, ¿sí? Las guerras que vemos hoy, las enfermedades, pandemias, la política mundial, ve todo el relajo que ahorita hay entre México y nuestro país vecino, ¿verdad? Dios tenga misericordia, hay que estar orando, hermanos, por esto. Las economías colapsando y demás acontecimientos que nos dicen que el fin está cerca. ¿Sabes qué? Colosenses nos dice algo. Colosenses llega a tiempo, hermano. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es esperanza, hermanos. Cuando Cristo se manifieste, nosotros también nos manifestaremos en gloria. En resumen y como conclusión, la carta de Colosenses, hermanos, nos va a enseñar la verdadera identidad de quién es Jesús. Y que Jesús es el único y completamente suficiente para nuestra salvación. Gloria a Dios. Cerramos orando. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Creemos tu palabra. Damos gracias por la bendición de poder iniciar una nueva serie de estudios en esta preciosa carta que realza, resalta, clarifica quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos, Señor, reconocer que tú eres Jesucristo, el único y suficiente para nuestra salvación. Damos gracias por esa gracia de conocerte más, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por ese llamado también especial. Gracias, Padre, por esa identidad que nos das como hijos tuyos, pero también como siervos de Jesucristo. Hoy reconocemos que Cristo eres único y suficiente o completamente suficiente para nuestra salvación. Nosotros pecadores y que no podemos salvarnos por nosotros mismos, Señor, arrepentidos y rendidos a ti, pedimos tu perdón. Ponemos nuestra mirada en Cristo y solamente en Cristo, el único y completamente suficiente Salvador. Jesús, sé nuestro Señor de ahora en adelante, cada día de nuestras vidas, cada minuto de nuestras vidas, en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Queremos vivir para tu gloria. Señor, ayúdanos a ser una iglesia comprometida con el estudio y la práctica de tu palabra. Lo que aprendamos en esta serie, practicarlo. Ser diligentes en velar por una buena enseñanza de la Biblia en la iglesia y en los hogares, con testimonio, no solo palabras que cargan mandamientos de hombres. No, tu palabra vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, con testimonio. Una iglesia con el compromiso de compartir a otros la verdadera identidad de Jesucristo y un compromiso de vivir para tu gloria. Gracias, Dios, por este inicio. Bendice a mis hermanos en su regreso a casa. Que tu gracia y tu paz abunden en cada uno.
te daremos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.